buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 18 de abril. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar en sintonía de Canal 33, otro miércoles más. Esta noche nos acompañará el doctor Edgardo Buscaglia. ¿Quién es él? Bueno, él se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México. Además es director del International Law and Economic Development Center. También es Senior Scholar en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Ha trabajado como asesor de reformas judiciales y combate y o prevención del delito organizado y corrupción desde 1990 a la fecha en más de 108 países, en África, en Asia, en Europa, Latinoamérica y también en el Medio Oriente. ¿De qué vamos a hablar con el doctor Buscaglia? Con él vamos a hablar sobre las políticas públicas para enfrentar el crimen organizado. Déjenme comentarles, amigos y amigas televidentes, que el doctor Buscaglia está en nuestro país invitado por el Faro en conjunto con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA para hablar sobre este tema, sobre el crimen organizado. Ayer estuvo en un foro, ha participado en otros medios de comunicación y hoy tenemos pues el honor de compartir con él esta mesa de Sin Su Permiso. Como siempre, al lado de mis colegas, a quien aprovecho a saludar, Ana Giral. Ana, buenas noches, bienvenida. Otro miércoles más, mucho que comentar sobre este tema tan importante a nivel mundial, poniéndolo desde un punto de vista local y también centroamericano. En efecto, buenas noches, Lorena. Un tema muy interesante. Ayer que tuvimos la oportunidad de estar en la exposición del doctor, quedaron bastantes interrogantes que esperamos hoy las solventemos en una hora de programa. Así que nos acompañan. Y saludo también a Francesca Falconi. Checa, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos y amigas televidentes, un gusto estar con ustedes esta noche. Saludamos entonces a nuestro invitado, doctor Buscaglia, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, de verdad un gran gusto, un gran honor que comparte esta mesa con nosotras. Es un enorme gusto estar con ustedes, Sin Su Permiso, un enorme placer, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Ayer, como decía Ana, tanto Francesca, Ana y yo tuvimos la oportunidad de estar en la exposición que usted hiciera en el Museo Marte y usted hablaba de cómo medir el nivel de corrupción política en un país a través de diferentes indicadores. Y si no me equivoco, por lo que estuve anotando, El Salvador violaba aproximadamente arriba del 80% de estos indicadores. Si nos puede explicar un poco cuál es esta medición, qué es lo que mide y ponernos un poco en contexto para luego empezar ya con la entrevista. Excelente. Mira, nosotros hacemos mediciones no basadas en percepciones. Tratamos de evitar las percepciones porque tienden a ser caprichosas. Los juicios de valor que uno hace sobre si un sistema es corrupto o no depende de la cultura. La tolerancia de un finlandés a la corrupción es mucho menor a la tolerancia de nuestros países a la corrupción, somos mucho más tolerantes. Por lo tanto, medir percepciones nunca es bueno. Tratamos de ver qué realmente tiene cada país para combatir y prevenir la corrupción en el sector privado, en el sector público y en la sociedad civil. Eso es importante, no es solamente sector público. Todo no le podemos echar la culpa al Estado. Ahí tú tienes una convención. Una convención es como un tratado internacional, es como un instrumento jurídico que las Naciones Unidas, a través de todos los estados del planeta, generó en el año 2003, que se llama la Convención de Mérida, firmada en la ciudad de Mérida, en México, contra la corrupción. Y en esa convención tú tienes las medidas que se deben aplicar para combatir la corrupción en el sector privado y en el sector público. Medidas preventivas, medidas represivas, medidas de combate. Y ahí tú puedes ir a los países y observar si los países están cumpliendo o no con las cláusulas de esa convención. Por ejemplo, se requiere que exista un órgano especializado, ya sean fiscalías especializadas o órganos o comisiones anticorrupción especializadas que sean autónomas, que no dependan del presidente o presidenta de turno. Por lo tanto, tratamos de ver si esas comisiones o esas fiscalías autónomas existen, sí o no. Si un fiscal no es autónomo y además, como en México, la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada, le pertenece al gabinete del presidente Calderón, lo cruzamos, entonces ahí ya estás violando un artículo de la Convención. Si tú tienes redes de sociedad civil, vayamos a la sociedad civil ahora,
que se encargan de operativamente monitorear al Estado. Monitorear, no de dar discursos en los hoteles 5 estrellas, no de estar escribiendo reportecitos financiados por las Naciones Unidas, sino de monitorear al Estado en sus diferentes áreas. Quiere decir que la sociedad civil se acerca al Estado, va a las dependencias que emiten las licencias de conducir, por ejemplo, y ve si se están respetando las reglas. Y la sociedad civil emite un pequeño reporte y después demanda cambios. Si vemos que eso sucede, un artículo de la Convención es cumplido en un país. Hay una sociedad civil preventiva, operativa, haciendo estas cosas. Si vemos que el sector privado tiene técnicas contables, de auditoría apropiadas, correspondientes a las mejores prácticas internacionales, que aplica el sector privado a sus corporaciones, a sus firmas, le ponemos un plus, ¿no? Cumple con el artículo del sector privado. Y así sucesivamente, accedemos a los expedientes judiciales, por ejemplo, cuando hay una denuncia de corrupción. Corrupción es un término no jurídico, es como una bolsa de delitos, donde tienes tráfico de influencias, sobornos, conflictos de intereses, es una bolsa de delitos. Y ahí vemos si en los expedientes judiciales se están realmente investigando apropiadamente las denuncias que se hacen contra funcionarios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se tiene que investigar el entorno patrimonial del funcionario al cual se sospecha que ha cometido un delito. Eso quiere decir que tiene que haber una investigación patrimonial llevada adelante por una unidad de investigación patrimonial adecuada. ¿Hay una unidad de investigación patrimonial adecuada en El Salvador? No, por lo tanto, viola otro artículo. Y así sucesivamente lo hacemos a través de 40 y algo de artículos de la Convención, lo que equivale a que tenemos que estar monitoreando cientos de variables en cada país. ¿Y cuántos artículos viola El Salvador entonces? El 81% de los artículos de la Convención. Pero, ¿dónde está la falla del Salvador? La falla del Salvador es política, porque mira, los países que, yo lo decía ayer en esta reunión que tuvimos, a la cual asistieron algunos de ustedes, que me encanta hablar con personas que pertenecen a los diferentes estratos de una sociedad como ayer, donde vienen intelectuales, embajadores, empresarios, personas promedio que pueden ser hombres o mujeres, amos o amas de casa. A mí me gusta porque la gente te hace preguntas y me pregunta, por ejemplo, ¿cómo le va a El Salvador? ¿Qué es lo que pasa en El Salvador que no se avanza en la implementación de estas medidas? Para que los países realmente avancen en implementar estas medidas que le duelen a la élite político-empresarial, le duelen en Alemania, en donde, como ustedes saben, se acusó al presidente de Alemania en ejercicio por corrupción y tuvo que renunciar y se sometió voluntariamente a la acusación y a la investigación. Para que una clase política se someta a ese tipo de régimen, normalmente tiene que haber un acuerdo sobre qué tipo de controles judiciales, patrimoniales se tienen que aplicar. Los políticos mismos, aunque parezca mentira, se tienen que poner de acuerdo. Todas las facciones, todos los partidos tienen que decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en que cuando tú estés en el poder, estos son los mecanismos, y cuando tú te vayas y yo suba, van a ser los mismos mecanismos. Es muy difícil. Jueces independientes, fiscales autónomos, unidades de investigación patrimonial que no le respondan al presidente de turno. ¿Cuándo es que eso sucede? Ciertamente no sucede durante los gobiernos autoritarios, como los que tuvo El Salvador en el pasado. Nunca sucede. Hay controles, pero son autoritarios, son discrecionales. Habrá orden, en un sentido aparente, pero hay corrupción también centralizada. Sí sucede en los países con Estado de Derecho, donde ves jueces independientes como en Alemania, Estados Unidos y otros países de la Unión Europea. Pero los países que están pasando por un periodo de transición política, caminando hacia una democracia con Estado de Derecho, como El Salvador, como México, normalmente, por definición, como están pasando por un periodo de transición política, las clases políticas no se han puesto de acuerdo sobre qué instituciones, cómo, cuándo, dónde se los va a controlar judicialmente. Bajo su experiencia, doctor, ¿cuántos años tiene que pasar de esa transición política para que un país... ¿O cuántos gobiernos para que un país adopte esas medidas? Vale, le pongo el ejemplo. Estamos, usted lo ha visto, en un proceso de elección de un fiscal que depende de políticos, de una Corte Suprema que depende de políticos y que van a desarticular una sala de lo constitucional porque a los políticos no les gustan los que hay actualmente. Exactamente. Mira, normalmente se tienen que alinear los planetas, como decimos metafóricamente, para que la clase política esté dispuesta a atarse al mástil. ¿Se acuerdan de Ulises? Con las sirenas que se ataban al mástil, uno cuando lee esos libros, la Odisea, la Ilíada. La clase política se ata al mástil cuando normalmente están entre la espada y la pared. Cuando estos monstruos de corrupción que generan, estos monstruos de delincuencia organizada que generan, que entre paréntesis, un pie de página,
los grupos criminales no están formados por estos gorditos con AK-47 que ustedes ven detenidos de vez en cuando. Son empresarios del más alto nivel, son políticos del más alto nivel que normalmente forman parte de estos grupos criminales. Y esto no es un eslogan. En Italia, cuando se alinearon los planetas que vamos a mencionar en un minuto, el 35% de los parlamentarios italianos fue procesado judicialmente, como saben. ¿Qué sucedió en Italia? ¿Qué pasó? Que después de más de 100 años, de repente, 35% de los legisladores en el Parlamento fue procesado judicialmente, de todos los partidos y todas las facciones italianas, por vínculos a grupos criminales. ¿Qué sucedió? Algunos de estos políticos fueron acusados de ser miembros de grupos criminales. El primer ministro de Italia, no te estoy hablando de un ministro, el primer ministro, Andreotti, fue acusado de eso. ¿Qué sucedió? Normalmente se dieron varias cosas. Primero llegó un gobierno con una amplia mayoría en un sistema parlamentario en el Congreso o en un sistema presidencialista, una amplia mayoría en las elecciones presidenciales. O sea, llegó no cuestionado. Como por ejemplo el presidente Calderón en México llegó con un 0.3% de victoria. No lo dejaban ni entrar al Congreso a recibir el mando. Imagínate tú, jamás puede armar una alianza para poder implementar estas medidas si llega con tanto cuestionamiento. Ya ahí te está diciendo que si llegas con un pequeño margen cuestionado por fraude, no podés implementar una buena alianza. Entonces necesitas tener un proceso electoral que con todos los defectos de fraude que pueda tener, llegue sin cuestionamiento, con una gran mayoría en el Congreso, en el Poder Legislativo y con un amplio margen electoral. Al mismo tiempo tenés que tener, y esto es muy importante, una situación de crisis, donde la sociedad y el Estado se tienen que mirar en el espejo. Crisis quiere decir altos niveles de violencia, que no solamente están afectando a las personas promedio como ustedes o como yo, sino a la más elevada élite de la sociedad. Yo no conozco los nombres en este país, ni tampoco los quiero dar como ejemplos, pero le tiene que llegar a los miembros más intocables, o sea, que el mismo sufrimiento que padece Doña Rosa, Don Pedro, en los lugares más apartados de El Salvador, secuestros, extorsiones, los tiene que padecer esa empresa. ¿Eso parece mentira? No. En Colombia, nosotros cuando éramos funcionarios de la ONU nos quedábamos en el Club El Nogal, que era el club más exclusivo de Bogotá, donde era un búnker de lujo, donde venían las familias de los empresarios a refugiarse con sus albercas, con su champán, para que nadie los toque. Lo demolieron con un coche bomba, como las Torres Gemelas. Les llegó a ellos, a la élite misma, más de la mitad de la Corte Suprema masacrada en su lugar del trabajo, 3 de 4 candidatos presidenciales asesinados. Cuando llega a ese nivel, ya la élite no ve otra manera de controlar a ese monstruo, en donde, por ejemplo, para darte el caso de Colombia, los políticos que trabajaban para el cartel de Cali eran asesinados por el cartel de Medellín, los políticos del cartel de Medellín eran asesinados por el cartel de Cali. Ese efecto piraña, ese efecto de fagocitarse a la élite político-empresarial, se da cuando estos niveles de violencia llegan a ellos. Por eso la prioridad de esa élite corrupta es frenar la violencia a través de paz mafiosa. En todos los países sucedió, en Rusia, en Nigeria, en Colombia, se trataba de pactar con los grupos criminales para que no les llegue a ellos esa violencia. Porque esa violencia es el catalizador fundamental por el cual después esta clase político-empresarial se ve forzada a implementar estas medidas duras. Pero nos sentamos a esperar, Tengo que ir a una pausa, regresamos con las preguntas luego de este primer corte comercial, ya volvemos. Gracias. Bueno. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo. Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces? Conócela. Exígela. Practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala.
Ana, ¿tenías tú una pregunta? ¿O Francesca? Francesca. Ah, perdón. Que si nos sentábamos a esperar entonces a que esa violencia desbordada tocara a las élites políticas del país. Se puede acelerar el proceso. Por ejemplo, la sociedad colombiana lo aceleró a través de movimientos de sociedad civil en red. Salieron a las calles, demandaban cambios, pero demandaban cambios no con discursos, sino que millones de personas salían a las calles de Bogotá, Cali, Medellín. Ustedes se habrán acordado del caso italiano, donde durante los momentos de Mani Puliti, de Manos Limpias, salían millones de italianos a las calles, rodeaban los congresos, le tiraban piedras, que no recomiendo que lo hagan en El Salvador, a los senadores, mafiosos. No se recomienda eso, aclaro, para no estar incitando a la violencia, pero la sociedad civil toma partido, actúa no de manera atomizada, no a través de organizaciones de élite, que a mí me gusta ver a todo el mundo, pero la gente sale en red a la calle. Entran a tomar una postura más operativa, salvar vidas, por ejemplo. Todas estas mujeres y niños traficados en esta región no tienen refugio. En algunos casos tienes el caso del padre Solalinda en Oaxaca, que les da refugio, pero no tenés una red operativa con infraestructura de refugio. Por lo tanto, la sociedad civil, un poco por temor, un poco por indiferencia, se está aislando, pero no sale como presión. Tiene que haber presiones de abajo y de arriba para que estos cambios, Francesca, se produzcan. De abajo y de arriba. El efecto es como un efecto acordeón. Pero ¿y estos cambios y estas presiones las puede hacer un país como El Salvador? Porque usted ponía el ejemplo de Italia y es un excelente ejemplo. Y de Colombia, pero al final son ejemplos que quizás nuestro país los ve muy lejanos. Y ayer usted, casi al finalizar su charla magistral, hablaba de un ejemplo muy cercano que tenemos aquí en Centroamérica. Y decía que uno de los fiscales más reconocidos en el planeta está cerca nuestro, Jorge Chavarría, en Costa Rica. ¿Qué podemos tomar del modelo tico similar, si queremos tener algún ejemplo cercano para poder de alguna forma emular lo que ellos están haciendo? No, y a eso iba. Como estamos enfrentándonos a una delincuencia transnacional, que no es un fenómeno solamente salvadoreño, ni tampoco le podemos echar a los salvadoreños la culpa de todo. Todos los instrumentos que utilizamos, los de sociedad civil y los de Estado, deben ser también supranacionales. Supranacionales quiere decir que las instituciones tienen que trascender, ir más allá del Estado salvadoreño. Por lo tanto, el tercer catalizador importante, más allá del tema de sociedad civil y del dolor de la élite, es que estas instituciones supranacionales, que no tenemos muchas en esta región, pero la Unión Europea, por ejemplo, tiene muchas, tienen fiscales europeos, policías europeos, tienen que elevarse al nivel de fiscalías centroamericanas. Y ya las instituciones políticas, el marco político para que se dé nacimiento a esas fiscalías existe. Ya los presidentes se reúnen en el marco en el marco político que de alguna manera puede generar una fiscalía regional que esté presidida por Costa Rica, porque es el país con más altos niveles de gobernabilidad de la región. Costa Rica tiene muy buena experiencia en el combate a la corrupción, como ustedes saben muy bien. ¿Quién debería proponer una fiscalía regional? Uno de los presidentes. Uno de los presidentes, puede ser el presidente Funes. ¿O debería ser una iniciativa del SICA? Es una iniciativa del SICA, pero el presidente Funes podría proponer una fiscalía regional, o la presidenta Chinchilla. Esto es una iniciativa política, no es técnica, sí, claro. Pero puede proponerlo. El presidente Funes hasta ahora ha demostrado ser más un jefe de facción que un jefe de gobierno, y tiene que elevarse a nivel de jefe de Estado. Y uno se eleva a nivel de jefe de Estado cuando va a un marco político como el regional que les estoy mencionando, el SICA, y propone mecanismos supranacionales que lo eleva a jefe de Estado y que de alguna manera construyen instituciones. Lo que te quiero decir es que este es el elemento esencial para que se alineen los planetas. Tiene que haber una fiscalía regional, porque un pobre fiscal salvadoreño, con estas presiones que ustedes me describieron también hace unos minutos, no va a poder hacer nada, se está enfrentando ante una empresa criminal transnacional como Sinaloa o Zetas, que tiene presencia en 53 países del mundo. Es impensable que un fiscal pueda hacerlo esto solo. Entonces, una fiscalía regional liderada por una persona de reconocimiento como Jorge Chavarría, que surja con la legitimidad política de un ente político regional, no de la ONU, como en el caso de la CICIG en Guatemala, que trajeron ese injerto, esa comisión que no tenía ningún tipo de legitimidad en Guatemala. Era una especie de fiscalía que la ONU estableció ahí y que al presidente Colom le vino muy bien porque se sacó un peso de encima y le tiró todo a la ONU. Pero en realidad ningún político la consideraba ni viable ni legítima como para estar ahí. Pero
esta Fiscalía Regional sí es legítima. Los países que han salido de esto han construido, cooperado internacionalmente, no a través de reunioncitas en Cartagena y de discursitos en Panamá, sino a través de mecanismos operativos supranacionales que comiencen a acusar. Imagínate tú lo que podría ser en el futuro, y pensá en que esto quizás lo puedan ver tus hijos o tus nietos, una policía centroamericana. Una policía centroamericana que no le obedezca a ningún presidente, solamente a un cuerpo político que los monitorea, porque obviamente tiene que haber un cuerpo político de monitoreo, cosa que tampoco en nuestros países existe. Este es un elemento importante como medida anticorrupción también, que me preguntabas tú hace un momento. Los parlamentos, las asambleas legislativas no monitorean en estos países, y ellas deberían ser las que monitorean, no el Poder Ejecutivo. Una comisión formada por todos los partidos debe monitorear técnicamente a estos lugares. Ahora, los legisladores de ningún país del mundo son expertos de nada. Necesitas tener un servicio civil de carrera dentro del Congreso. Todo esto está por delante. Lo que te quiero decir, que la buena noticia es que se sabe qué hay que hacer. No es que no nos estamos enfrentando a un fenómeno meteorológico, que no sabemos qué hay que hacer sobre esto. Pero doctor, vaya, mientras se aplica lo que se sabe que hay que hacer, quiero retomar lo que usted ponía de ejemplo en Colombia e irnos a lo específico en El Salvador, que usted hablaba que llegan y toman en cierta forma pactos con los grupos delincuenciales. Aquí se está dando un caso, paz mafiosa, aquí se está dando un caso sumamente emblemático, que es el famoso pacto con las pandillas. Es decir, ¿cómo lo analiza usted? ¿Cómo analiza el impacto? Porque yo escuchaba a alguien que decía, puede ser una cuestión tan pequeña y tan de corto tiempo, y las consecuencias pueden ser más lamentables. Claro que sí. En todo grupo criminal, siempre una empresa criminal está formada por componentes sumamente poderosos, políticos, empresarios, gente que está íntimamente comprometida con delitos gravísimos como la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes y el contrabando, piratería. Y esa gente hay que procesarla a través del sistema de administración de justicia penal, que en El Salvador es muy disfuncional, pero cuando se forman estas entes supranacionales se puede procesar a través de estos mecanismos. Ahora bien, después tú tienes soldaditos y soldaditas, jóvenes, que son menores de 18 años, 15 años, 16 años, 13 años. A esa gente a esos jóvenes que se les llaman en algunos países jóvenes infractores, se les tiene que dar la oportunidad de que se entreguen y que colaboren con la justicia. Se les tiene que dar en todos los sistemas penales avanzados del mundo, se les da beneficios procesales. Colombia, en la medida que se determine a través de una institución judicial que no hay ninguna denuncia contra esta persona que se entregó por violaciones a los derechos humanos, genocidios o por cualquier otra razón ligada a delitos graves, se le permite a esta persona que se entregue y colabora con la justicia recibir mecanismos de rehabilitación, de reintegración, beneficios ligados a la educación, a trabajo y demás, a ellos y a sus familias. Eso se está haciendo en Colombia, se hizo en Italia, y es un mecanismo importante, pero se tiene que filtrar a la gente que se entrega, que está dispuesta a colaborar con la justicia y que no cometieron delitos graves, que no hay denuncia contra ellos. Cuando los estados dan amnistías generales o se ponen a negociar a través de emisarios por abajo de la mesa con grupos criminales, lo que hacen es minar la institucionalidad aún más. Le dan incentivo a los grupos criminales para cometer más delitos y después venir en un año también esperando esos beneficios. Primero bajan los homicidios y a los pocos meses comienzan a subir aún más. Porque además lo que sucede con esto es que cuando tú estás negociando con un grupo criminal o con una facción de un grupo criminal, como se sospecha que se hizo acá, esa facción, para mantener los delitos de homicidios bajos, va y comienza a operar como grupos paramilitares. Entonces comienzas a tener un grupo paramilitar cometiendo delitos contra los adversarios y implementando una pax mafiosa. La pax mafiosa quiere decir que tienes a un grupo de delincuentes actuando en nombre del Estado para mantener los delitos bajos. Esto no es sostenible. No es sostenible porque te genera más grupos que tienen incentivos a venir a El Salvador a cometer delitos sabiendo que después se les da amnistía. Es una medida de patas cortas, es pan para hoy y hambre para mañana. Colombia lo intentó hacer, como te decía, con Cali y Medellín. Los italianos se han pasado décadas negociando con los 'ndrangheta, con la camorra, con la mafia. Nunca resultó. Se minó la institucionalidad aún más, la legitimidad del Estado se fue a pique
y después tú tienes un Estado más corrompido y una ciudadanía más Y desesperada. una gran impunidad. Sí, pero en el caso de El Salvador, doctor, el discurso oficial de nuestro gobierno es que no hay ningún pacto ni hay ninguna negociación con las pandillas. Ojalá que o así sea, sea. no se habla de negociación con ellos. Lo que se habla es que hay una tregua entre la Mara y la pandilla, entre la Mara 18 y la otra pandilla. Bueno, hay indicios, eso es lo que se ha, no, pero hay ese indicios es el que- discurso oficial. Entonces no podemos decir que El Salvador o el gobierno de El Salvador ha negociado con las pandillas, porque oficialmente no se ha aceptado. Bueno, no se ha aceptado. la colega ha hecho una pregunta hipotética en la cual dice, si se ha negociado, ¿qué sucedería? Yo estoy respondiendo Si a se esa hubiera hipótesis. negociado. Sí, ahora, hay indicios en donde el Faro, por ejemplo, esta red Sí. de periodistas, ha claramente mostrado indicios de que el Estado ha tomado medidas que son beneficiosas para determinados grupos de maras, ya sea en el sistema penitenciario o a través de contactos. Hubo un reconocimiento de esas medidas aparentemente que se han tomado, hasta donde nosotros sabemos. Por lo tanto, ya cuando comienzan a haber indicios de otorgamiento de beneficios a grupos, a personas sentenciadas y a grupos criminales específicos, es una mala noticia. Lo que tiene que hacer el Estado salvadoreño es aplicar las medidas que han hecho, que 17 países del mundo han logrado en el presente contener estos grupos criminales. Y los 4 tipos de medidas que logran eso son ineludibles, son medidas que no puedes evitar. No hay agua coloreada, no hay panaceas, no hay balas mágicas, como dicen los norteamericanos. Tienes que mejorar el sistema de justicia penal para que se generen más sentencias respetando los 58 derechos humanos contemplados en las 14 convenciones de la ONU, porque no se pueden emitir sentencias violando derechos humanos. Eso lo está haciendo Colombia mejor, Costa Rica mejor, hay mejoramientos en Brasil, tenemos países hermanos que están haciendo las cosas bien en la región. Tienes que al mismo tiempo desmantelar la estructura patrimonial con la cual están transportando miles de flotillas de transporte, transportando a seres humanos como esclavos. Tienes que desmantelar a los centros de producción donde estos seres humanos están fabricando playeras como esclavos. Aquí en el exterior, donde hay empresas legales, empresarios que se benefician de esto, tienes que desmantelar a la estructura de producción, distribución y almacenamiento de los grupos criminales, con los cuales se almacenan drogas, armas, personas, etcétera. Tienes que comenzar a atacar la corrupción política, no les quepa la menor duda que aquí, como en todos los países del mundo donde hubo esta delincuencia organizada, aquí tienes políticos trabajando para ellos operativamente, y tienes que comenzar los programas de prevención social. Son los programas de salud, de educación, de trabajo, no que le dan asistencia al que ya es adicto. El que ya es adicto hay que darle asistencia. Prevenir de que ese chico sea adicto en 5 años quiere decir ir a los ambientes disfuncionales con ausentismos de padres y madres, con ausentismo escolar, con violencia. Eso se puede mapear. El presidente Funes tendría que despertarse en la mañana y lo primero que ve a la mañana es el mapa de El Salvador con los focos rojos en cada región de El Salvador donde tiene cada uno de estos factores de riesgo creciendo o disminuyendo. Eso debería ser lo primero que ve el presidente Funes a la mañana. Llamar a un gabinete de seguridad humana conformado por sus ministros de salud, de educación, del trabajo y de justicia, ponerlos a trabajar conjuntamente para ir a estas regiones donde tienes pobreza conjugada con estos factores de riesgo que están explicando por qué estos chicos se meten en pandillas y estas pandillas después son usadas por grupos criminales, y neutralizar esos riesgos con ejércitos de trabajadores sociales. Trabajadores sociales que son trabajadores de estos ministerios trabajando conjuntamente, y esto no es ciencia ficción, lo está haciendo Costa Rica, lo está haciendo Colombia, lo están haciendo bien, se puede hacer en El Salvador con los recursos humanos que tiene El Salvador, esto no es física cuántica, se puede hacer. Y yo no entiendo por qué la izquierda, esto debería ser, entre paréntesis, la bandera de la izquierda. En todos los países, estas medidas son la bandera de la izquierda. Yo no sé qué está haciendo la izquierda en este país. Uno se tendría que preguntar eso. Y el presidente Funes, coordinando estas medidas, tendría que trabajar con la sociedad civil, y lo que hace el ejército en estos casos, en Colombia, en Italia, es generarles un cordón sanitario a estos grupos de trabajadores sociales para que no los asesinen, obviamente, porque lo primero que hacen es asesinarte cuando llegas ahí. Esas son medidas que se aplican en el corto plazo. No necesitas tener un gran pacto político para estas medidas de prevención social. Te quiero terminar la idea, ya termino, a ver, Sí. para no darles mucha lata con el mismo tema. Si aplicas estos 4 tipos de medidas al mismo tiempo, te empiezan a bajar los delitos
organizados, que son 22 en el caso de El Salvador. 22 delitos organizados que van desde trata de seres humanos, migrantes, extorsión, contrabando, piratería, fraude, drogas, que tanto les gusta al periodismo hablar de drogas todo el tiempo, te comienzan a bajar. Hay 17 países del mundo que están aplicando estos 4 tipos de medida con éxito al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que tiene que estar haciendo El Salvador en este momento. Y además cumpliendo, no porque lo digo yo, con esta Convención de Palermo, que tiene estos 4 tipos de medidas plasmadas y que El Salvador soberanamente ratificó. Sí, firmando. O sea, eso es lo que hay que hacer, no discutir sandeces sobre si negociamos o no negociamos, sobre si hay que legalizar la droga o no la droga. Ese es otro tema que podemos hablar si quieren. Legalizar la droga es un tema de salud pública, podemos hablar. Pero esas son las únicas medidas que van a lograr contener a estas empresas criminales transnacionales que operan en El Salvador. Vamos a hablar sobre ese tema de la legalización de las drogas luego de esta pausa comercial, pero antes, amigos y amigas televidentes, por favor, si ustedes quieren opinar, búsquenos en las redes sociales a través de programa de televisión Sin Su Permiso en Facebook y a través de nuestras direcciones en Twitter que aparecen en los diferentes sitios. Ya volvemos, vamos a una pausa. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo. Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces? Conócela, exígela, practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala. Continuamos, gracias por sus comentarios. En breve vamos a iniciar la lectura de todas las opiniones que ustedes tienen a través de Facebook o de Twitter. Continuamos con el doctor Buscaglia. Doctor, nos interesa mucho conocer su opinión sobre la legalización del tema de las drogas. Sí, excelente pregunta. Mira, los países más avanzados están marchando hacia la despenalización del consumo de drogas. Ese es el término técnico. Despenalización, porque lo que haces es inmediatamente cuando la policía, suponte tú, detiene a algún ser humano con 3 dosis, digamos, en el caso europeo, 2-3 dosis de marihuana o cocaína, no se lo somete al procesamiento penal, o sea, se lo quita del sistema penal y se lo somete si el Estado no se desentiende del caso, no es que lo dejan ir y se va con su auto. En el caso de Italia se le quita la licencia de conducir, en el caso de Portugal se lo somete a una comisión de disuasión del consumo, por ejemplo, que es un proceso administrativo. En el caso alemán te aplican una sanción administrativa y te monitorean el sistema judicial, no es que se desentiende el Estado y se va. Y además Europa, que es la región más avanzada en el tema de despenalización, no tiene una regulación homogénea. O sea, por ejemplo, tienes el caso de Portugal, que ha despenalizado el consumo de toda droga, y consumo, ojo, no quiere decir cualquier cantidad, no puedes ir por la calle con 1 kilo de cocaína. Hay una cantidad máxima en cada país que es diferente de acuerdo al país. En el caso portugués, todas las drogas han sido despenalizadas hasta cierto punto de consumo. En el caso francés no, marihuana sí, pero cocaína no, dependiendo. Las drogas más duras todavía no han sido despenalizadas en la mayoría de Europa. Pero es una política de salud pública, hay que entenderlo así. No es una política que ni los europeos ni los países asiáticos que la han aplicado la aplican para destruir a la delincuencia organizada. ¿Pero qué pasa con ese argumento de que al despenalizar se incentiva el consumo? No, mira, ese es un buen punto. Ese es el temor norteamericano. Por ejemplo, acaban de sacar los norteamericanos hace unos días una nueva estrategia contra la delincuencia, contra el tráfico de drogas, y el presidente Obama acaba de explicar hace 2 días, creo fue, que le van a dar mucho más peso a la prevención. Y le preguntaron a los periodistas exactamente lo que tú dices. Le dijeron, pero no despenalizan. Dice, no despenalizamos, dice la funcionaria a cargo, porque aumentaría el consumo.
No es verdad. Si uno despenaliza y al mismo tiempo tiene a las entidades del Estado, los ministerios de salud, de educación, del trabajo, neutralizando los factores que conllevan a la adicción, al consumo de drogas, disfuncionalidad en la familia, violencia familiar, abuso sexual, adicción alcoholismo en la familia. Cuando uno comienza a trabajar en los factores de riesgo que rodean a la adicción, en donde los niños no solamente se les da información en las escuelas, sino se atiende a las disfuncionalidades familiares y vecinales, cuando el Estado tiene un rol microgerencial, como en Portugal, para atender a esos focos rojos antes de que seas adicta, antes de que suceda el problema, normalmente no aumenta el consumo. En el caso portugués se estabilizó el consumo después de despenalizar todo el consumo de drogas, todas las drogas, el consumo de todas las drogas, de cocaína, marihuana, opiáceos. ¿Qué pasó? ¿Bajó el consumo? Bajó un poquito en algunos casos y aumentó en otros, pero se estabilizó. Bajó en algunos casos y subieron, pero no aumentó. Ese temor no existe. O sea que Portugal logró estabilizar el consumo. Después de 5 años. Después de 5 años de haberle medida. invertido al tema, pero lo importante es que tenés que invertirle a las instituciones de prevención, porque si tú simplemente despenalizas, con lo cual le das más acceso a la gente, y no tienes esas instituciones de prevención, vas a tener a los chicos de 10 años en las puertas de las escuelas consumiendo marihuana, y eso es un temor que la madre y el padre promedio tiene, y es legítimo ese temor. Pero ¿por qué, perdón Ana, por qué al ser más accesible el consumo de la droga y despenalizarla, baja el consumo y lo desincentiva? ¿Por qué? Porque mira, el consumo de drogas que llega al nivel de adicción, está ligado a, y esto es lo que los expertos en temas de adicción, yo no soy uno de ellos, pero médicos, toxicólogos te dicen, psicólogos, está ligado a disfuncionalidades en el ámbito familiar, está ligado a ausentismo escolar, está ligado a factores de ausentismo de los padres, donde los chicos tienen mucho tiempo de ocio. Está ligado a un montón de factores sociales, vecinales, familiares, escolares, que hay que neutralizar. Si tú los neutralizas a través de las instituciones del Estado, y ahí tienes que tener a una orquesta sinfónica de funcionarios del Ministerio de Salud, del Trabajo, de Educación, trabajando juntitos en estos gabinetes que les explicaba antes, como están haciendo en Portugal, estas familias en alto riesgo comienzan a beneficiarse de esta atención a través de psicólogos del Estado, con sociedad civil. Hay mucha gente en sociedad civil en El Salvador que está haciendo un excelente trabajo de atención a niños, a mujeres que han sido abusadas físicamente. Esa sociedad civil tiene que formar alianza con el Estado para poder atender a estos ámbitos de alto riesgo, y normalmente la adicción se da con menor frecuencia. Pero ¿por qué tiene que ser en paralelo? ¿Por qué no puedo atender a estas familias en riesgo sin despenalizar? Mira, cuando tú colocas a un consumidor de drogas, suponete que es un consumidor, es una persona adicta, que tiene una enfermedad, la adicción es una enfermedad, y la colocas en un marco carcelario, las estás colocando en un ambiente muy nocivo, muy represivo, que acentúa esos problemas que hizo que se transforme en un adicto. Y eso es un gran error de política bajarle pública. la presión un poco. Entonces, a la persona que tiene una enfermedad de salud, ya sea mental, adicción, la que sea, no la estás colocando en una prisión con todas las disfuncionalidades, con toda la violencia psicológica y física que eso implica. Por lo tanto, la sacas de ese ambiente y la colocas en un ambiente donde se lo cure, a través de mecanismos que los psicólogos, psiquiatras, toxicólogos, etcétera, le pueden brindar, asumiendo que es un consumidor. Hay zonas grises en donde a veces se encuentran drogas en los bolsillos de las personas, y hay una zona en donde es ahí donde los jueces y los fiscales aplican discrecionalidad. Se pueden cometer errores, pero la mayoría de los casos de la gente que tú tienes en prisión en los Estados Unidos no son grandes traficantes. Son gente que han encontrado con gramos de marihuana en los autos. Entonces, eso es una inmoralidad, eso es una barbarie que Estados Unidos lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, ha estado cometiendo este error y de alguna manera arrastrando al resto de nuestra región hacia esa misma falacia. Estados Unidos ahora recién comienza, gracias al presidente Obama, cuyos trabajos uno puede leer cuando era profesor de la Universidad de Chicago, y te das cuenta que él tiene una visión mucho más europea, pero está rodeado de una barbarie política que no lo deja moverse, y por lo tanto recién estamos viendo tímidos movimientos de la administración Obama hacia la prevención, pero muy lejos todavía de la despenalización. Pero, doctor, ¿no Sí. tiene un poco que ver el rechazo en la forma en que se ha vendido el proyecto? Porque aquí en Centroamérica
no se ha vendido, al menos no lo ha vendido el de la idea, que es el presidente de Guatemala, como política preventiva de salud. Lo han vendido como política preventiva contra el crimen organizado. Es decir, a los presidentes y a los gobernantes hay que ilustrarlos. Claro, pero entonces es cómo explicarle a la Sí. gente realmente que el impacto que tiene la despenalización del consumo no generan grandes cambios en el crimen organizado que provoca el narcotráfico. Y Porque voy a agregar, quizás el presidente de Guatemala no lo está viendo como Salud. Como una preventiva. salud. Él no lo está viendo como un tema de No, salud. te lo venden Pero- como una medida de Aquí preguntan en el Twitter que qué pasa con la producción si se despenaliza. Obviamente la producción va a incrementar. Hay que tener mucho cuidado aquí. No, en ningún país del mundo, en este planeta Tierra, tienes a ningún estado que ha despenalizado la producción de cocaína, heroína, eso no existe. Ahora, a medida que los instrumentos regulatorios, los que se le aplican a los farmacéuticos, por ejemplo, tengo entendido que hay una nueva ley de medicamentos en El Salvador, Que hasta la fecha no ha dado ningún que resultado. hasta la fecha no ha dado ningún resultado. A medida que los instrumentos regulatorios van avanzando y se vuelven más sofisticados, tú puedes regular la producción de marihuana, por ejemplo, para que le llegue a esos lugares donde la gente puede comprar marihuana legalmente. Dado que nosotros ni siquiera en la región podemos regular la producción de aspirinas, no podemos estar pensando factiblemente y responsablemente. Acá no estamos discutiendo con un pizarrón académico, estamos discutiendo políticas públicas. Por lo tanto, cuando uno comete un error en las políticas públicas, se paga con vidas humanas. Un presidente no puede estar lanzando propuestas utópicas, Claro. porque es una irresponsabilidad que el presidente Otto va a pagar con vidas humanas después en su propio pueblo. Entonces, no se puede pensar en una legalización, como le llaman en Guatemala, de la producción de drogas, cuando Guatemala ni siquiera tiene la capacidad regulatoria de regular a sus aspirinas. Lo que tiene que hacer Guatemala es ponerse a trabajar para combatir la delincuencia organizada que le ha capturado al Estado guatemalteco. Estamos ante un presidente desesperado en Guatemala, políticamente desesperado, que necesita sacar algún tipo de señuelo y distracción para poder de alguna manera darse un espacio político para gobernar. El Estado guatemalteco está capturado como un rompecabezas por diferentes grupos criminales. El presidente, yo me imagino que llega con la mejor de las voluntades a querer hacer algo, pero no le responde el Estado a sus políticas, entonces sacan estas grandes declaraciones, que yo las tomo como declaraciones políticas. Veamos qué propone en la práctica este presidente, qué quiere decir cuando habla de legalización. Lo único que se conoce de mejor práctica en este momento en el planeta son las experiencias europeas que han logrado estabilizar el consumo de drogas, en el peor de los casos estabilizarla, en algunos casos reducirla. Y en esos casos, como por ejemplo Noruega, los Países Bajos, Portugal, han logrado. Ahora, insisto, Europa todavía es un gran mosaico. En algunos países la marihuana está despenalizada, pero la heroína no lo está. Ojo, Europa no es un bloque homogéneo en este sentido. Están todos experimentando, pero convergen, digamos, hacia la despenalización del consumo. Se sigue combatiendo la producción. Y yo invito a aquellos irresponsables que hablan de que Europa se despenalizó, que intenten entrar con 1 kilo de cocaína a Europa, y yo no se los recomiendo porque... Pero doctor, vaya, en esos países la política de salud se despenaliza, se incentiva la producción, porque el productor va a decir, bueno, aquí va a haber más consumidores. Eso también puede ser un factor negativo. Pero me lo va a responder después de esta última pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. Qué buenas preguntas. En Al Despertar tenemos la información más completa para que inicies tu día bien informado. Noticias nacionales e internacionales, espacios para la comunidad, deportes y lo mejor de los espectáculos. Esto es Al Despertar, la primera revista informativa. Con un espacio de entrevista diferente. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Canal 33, la televisión salvadoreña.
continuamos, doctor. Ana le hacía una pregunta y habíamos quedado pendiente con su respuesta. La pregunta nuevamente, disculpa. Que si desincentivar o despenalizar más bien el consumo no incentiva la producción. No, atacas justamente la producción a través de los mecanismos penales y el desmantelamiento patrimonial. Si tú te fijas lo que está haciendo Colombia, por ejemplo, yo no quiero darte el caso de Europa porque parece tan alejado. Colombia ha desmantelado 8.000 millones de dólares en 6 años de activos criminales ligados al tráfico de drogas, personas, contrabando y piratería. Eso le quita la capacidad de producción de drogas y de hecho está disminuyendo la producción de drogas del lado colombiano y aumentando por el lado peruano en estos momentos. O sea que claro, hay un efecto globo y cucaracha le llaman, se está yendo para otros lados. Pero Colombia está haciendo las cosas bien, está disminuyendo la producción ilegal de estas drogas y al mismo tiempo está bajando el consumo a través de programas de gobiernos locales en Medellín, Cali y demás. Esos grupos criminales que hacía unos años se enfrentaban al Estado colombiano de igual a igual, enormes carteles, ¿te acuerdas? Cali y Medellín, hoy se han atomizado en 300 y 400 grupitos. ¿Y qué hace Colombia con ese patrimonio? ¿Qué hace con ese dinero? Ese es un problema grave, es un defecto de Colombia. Yo les voy a contar lo que está haciendo un buen país como Italia con esos dineros. Colombia no está haciendo nada, básicamente los administra el Estado, esos dineros, y no los están usando socialmente. Lo que hace Italia, que es interesante, han generado una ley en Italia, una ley que ha aprobado el Parlamento, para la reasignación de bienes confiscados a la mafia, reasignación, o sea que le pasan los bienes confiscados a la mafia a la sociedad, para fines sociales de atención a las víctimas de la delincuencia organizada. Mira qué bonito ejemplo tendría El Salvador haciendo una cosa similar. Por ejemplo, le confiscan una casa a un traficante de drogas, una mansión, que acá en Salvador debe haber varias, sí, y se la dan a un centro de atención de víctimas de mujeres traficadas nigerianas, que se las llevan a Bari. Esto existe, debido a esta ley. Por lo tanto, en Italia están haciendo, esa es la mejor práctica italiana, que de alguna manera te está matando varios pájaros de un tiro, porque estás sacando los activos a los mafiosos y al mismo tiempo estás atendiendo a la necesidad social de atender a mujeres, niños y demás. Eso se hace con mucha frecuencia en Italia. Doctor, usted hablaba ayer dentro de su charla sobre los errores que cometen a la hora de procesar los fiscales, los investigadores, la escena del crimen. Ya nos queda un par de minutos para cerrar, pero creo que es un tema bien importante, porque si no me equivoco, las estadísticas que usted reflejaba que en El Salvador se cometía casi arriba del 90% de errores. Sí. Entonces, si nos puede comentar un poco al respecto de eso. Esos errores son errores garrafales, son errores enormes que cometen a veces los jueces. ¿Serán errores adrede? ¿Voluntarios o involuntarios? Son errores por corrupción o por temor. Okay. Esta gente está desprotegida. Cuando le pides a un fiscal en Guatemala, en El Salvador o en México que se enfrente a un grupo criminal que tiene presencia en decenas de países, este pobre fiscal no tiene protección, su familia vive en la región y ellos mismos te dicen, nosotros no podemos tipificar el delito como delincuencia organizada o asociación delictuosa porque desaparecemos del planeta Tierra, los asesinan a ellos y a las familias. Por lo tanto, el Estado tiene que tener un mecanismo de protección de estos funcionarios, cosa que hoy en El Salvador no existe. Los jueces y fiscales están desprotegidos y por lo tanto no podemos esperar que esos errores, entre comillas, no se cometan. Es corrupción y temor, básicamente. Un poco de capacitación, especialmente en el tema de investigaciones patrimoniales complejas donde se exige cooperación internacional. Estas transacciones financieras y patrimoniales que llevan a los grupos criminales salvadoreños a operar con los Zetas, por ejemplo, normalmente abarcan a decenas de países. Los activos se mueven a través de decenas de países, islas del Caribe, países europeos, Asia. Por lo tanto, tenés que tener mucha cooperación internacional y eso es complejo, se necesita capacitación. Pero más que nada es corrupción y temor. Y yo le tengo un gran respeto a algunos fiscales de todos estos países. Conozco casos de gente heroica, mujeres y hombres que realmente quieren el bien del Salvador, pero lamentablemente se enfrentan ante un tsunami y el Estado, esta clase política que todavía no dirimió la transición política con órganos de control adecuados, no los protege. Entonces, tenemos que comenzar con las reformas políticas adecuadas para que realmente se avance. No se olviden, Colombia era el centro mundial de la delincuencia organizada en los años 80 y 90. Hoy tenemos al 32% de los legisladores de todos los partidos en Colombia, incluyendo el primo del presidente Uribe, del expresidente Uribe, procesado judicialmente. Algo sucedió en Colombia.
Y no fue algo bueno. Hubo un pacto político y ese dolor le llegó a la élite y por lo tanto comenzaron a tomar las medidas necesarias. Y eso es lo que yo quiero y espero que suceda en El Salvador. Pero en las investigaciones que usted presentaba ayer, dos de los indicadores, uno estaba El Salvador arriba del 80% y en el otro arriba del 90%. Sí, estamos muy mal, tenemos un sistema, por eso te estoy diciendo, formalmente El Salvador tiene un poder judicial, pero desde el punto de vista práctico es como si no existiese, no tenés un control judicial, debido a esa ausencia. Porque son ¿de acuerdo? políticos quienes deciden. Son políticos quienes deciden si un juez es independiente o no, es políticos quienes deciden si un fiscal es autónomo o no, es una decisión política, no es una decisión que viene de algún otro país. Si los políticos no se ponen de acuerdo en darle realmente independencia a los jueces y a los fiscales, jamás vas a tener ningún tipo de progreso en los procesamientos penales. Y ese dolor tiene que llegar a esos políticos. Ellos tienen que sentir que el futuro de sus familias está en riesgo para que tomen esas medidas y necesiten que el Estado los proteja. ¿No ayudaría mientras se dan esos cambios la figura de los jueces sin rostro, por ejemplo, que es algo que no se ha podido aplicar en el país? Ha sido una mala experiencia en Colombia. Es una violación a tus derechos humanos no saber quién te juzga. Es una violación tremenda. No, se tiene que... El Salvador puede con los instrumentos. Hay que respetar puntillosamente los derechos humanos de las víctimas y de los imputados. Porque también a ti se te puede acusar algún día. No querés que los derechos humanos sean violados. Y se puede hacer bien, como está haciendo mejor Colombia, Brasil, Costa Rica, y se puede seguir ese buen ejemplo y dejarse de decir sandeces en Cartagena y en otros lugares. Es muy bueno que en Cartagena se reconozca el fracaso del modelo represivo. Es muy bueno que el presidente Santos haya llamado al debate. Excelente. Pero no podemos simplemente comenzar a proponer irresponsablemente cualquier cosa que se nos ocurre para darnos crédito político y espacio. Hay que ser responsable. El presidente Funes mañana mismo se puede despertar a la mañana y comenzar a mapear los factores de riesgo social que explica por qué cientos de miles de jóvenes salvadoreños se están incorporando a pandillas que después son usadas por grupos criminales. Si él quiere hacer algo útil, puede comenzar un programa de prevención social mañana a la mañana. No necesita ningún pacto político para eso. Como un consultor o experto internacional, doctor, ¿cómo he visto El Salvador en esta materia? Es un país que realmente le hace falta mucho camino por recorrer, porque hace poco leíamos unas declaraciones de un congresista de Estados Unidos que llamaba al presidente Funes para que él se involucrara también en el tema de la elección del fiscal. Usted proponía hace unos momentos en el primer bloque de nuestro programa la elección de una fiscalía regional y yo decía, qué buena iniciativa, pero casi podría parecer utópico. Si no podemos como país ponernos de acuerdo en tener un fiscal local, independiente, ¿cómo vamos a pensar en un fiscal regional? Mira, una forma de a veces sacarse de encima un problema local, un problema en tu familia, es llamar a otros centros de poder, en este caso a Costa Rica y a otros países, a que participen en la elección de una fiscalía que no dependa de las mafias que te están rodeando. O sea, que siempre el presidente Funes pueda llegar a decir, no, mira, acá tenemos que a Costa Rica, tenemos a Nicaragua, yo no puedo hacer lo que quiero. O sea, que también el presidente Funes se puede atar las manos al mástil, a propósito, obviamente, participando en la elección, en la formación de una fiscalía regional, que además es el único mecanismo para poder abordar a la delincuencia transnacional. No hay forma. Por definición, a la delincuencia transnacional, internacional, no la podés abordar con medios nacionales. Por eso la Unión Europea ha marchado hacia una policía europea. Las órdenes de detención son europeas, no son italianas o francesas. Es la única manera de actuar. No estamos enfrentándonos a ladrones de carteras, estamos enfrentándonos a empresas criminales que tienen cientos de empresas legales multinacionales, con bancos, con empresas de construcción, empresas agropecuarias y que operan en 54 países del planeta. No podés enfrentarlos con medios domésticos, medios nacionales de los años 50. Por lo tanto, tenemos que marchar hacia eso y yo creo que no tengo ninguna duda que El Salvador va a avanzar. Tiene buenos ejemplos alrededor y tiene un capital humano, unos recursos humanos de primer nivel. No hay ninguna duda. Simplemente estos políticos tienen que ponerse de acuerdo con el dolor que les corresponda y tomar el ejemplo de Colombia, de Italia y de otros países. Un dolor muy grande, que así ha de ser, doctor, pero le agradecemos muchísimo su participación esta noche. Realmente, como usted sabrá, en televisión se pasa el tiempo volando, increíble, ya pasó la hora. Increíble, la pasé muy bien, les agradezco muchísimo. Gusto, gracias. Un gran gusto, doctor, gracias. Tenerlo por acá. Felicidades. Muchas gracias. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Checa, buenas noches, gracias. Buenas noches, Lore, buenas noches, amigos y amigas televidentes. A ustedes esperamos que la hayan pasado bien.
Los esperamos el próximo miércoles, siempre a las 9 de la noche aquí por Canal 33. Que tenga una feliz noche, que descansen. A continuación, ¿quién cree que es el candidato que le conviene más al FMLN? Así como pudo decir correcto. El candidato que le conviene más al FMLN es aquel que pase por la prueba de la consulta con sus militantes y con la gente cercana. Cuidado cómo deciden eso en las cúpulas partidarias. Eso es letal. Mire, rápidamente, aquí me preguntan desde el principio del programa, Ana Malbec, si usted tiene cuenta de Twitter. No. Pues fíjate que no, porque yo no manejo computadoras. No, ya le vamos a dar su cuenta. Pero me han hecho unos amigos. ¿Y cómo es? Tanto que ni yo sé cómo es. No, entonces no es la cuenta de Twitter no, porque ni él la maneja. Le agradecemos mucho, don Roberto, doctor Bertrán. Gracias por habernos acompañado. De verdad, un gran gusto que estén con nosotros esta noche. Ana, buenas noches. Buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas Nuevamente noches. felicidades por el Gracias. Amigos y amigas televidentes, nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien, que descansen.